Bueno, otra fuente de información fue el ver que hay nuevos aforos de agua, que de repente se analiza el agua y en ese aforo descubres de que es un agua minero-medicinal. Aquí os he traído un ejemplo en nuevo aforo en Calatayud, del que realizamos trabajos de investigación sobre el agua que había y sobre las propiedades que había, y se ha declarado que es un agua también minero-medicinal a partir de una analítica que sale en un momento determinado en un pozo. También rituales de ejercicio que se realizan con una agua y que de repente la convierten en curativa, ¿no? Estos son cascadas en Panticosa, en donde la gente se mete debajo y se baña. Esto lo hacen mucho los japoneses. Aquí no hay mucha costumbre, pero todavía hay alguno que lo hace. Y el efecto de agua es súper potente a todos los niveles, que es capaz de meterse debajo de una cascada y luego salir. Hay otros efectos combinados con el ejercicio a nivel terapéutico. Esta es la fuente de los suspiros de Puyarruebo. Para bajar al cañón donde está hay unas 200 y pico escaleras, que hay que bajarlas, que se bajan bastante bien, pero luego hay que subirlas. Y dicen que haciendo una novena, bajas 9 días, coges agua, subes, bajas otro, coges agua y subes, que mejora el aparato respiratorio. Y tanto, y tanto que mejora. Si subes esas escaleras es que respiras, pero profundamente. Entonces, indudablemente, el agua es buena, pero va combinada con un ritual, ¿no? Y normalmente, si el agua te la coge el abuelo y te la lleva allí, aunque te la bebas 9 días, no mejora tanto el aparato respiratorio. Hay que subir, bajar las escaleras y volver. Bueno, esta es una ficha del trabajo que hicimos. Una vez que recopilamos fuentes, intentamos organizar una ficha con todo lo que habíamos recopilado, ¿no? Entonces, una primera parte de la ficha era una ficha histórica con todos los datos que habíamos recogido, la bibliografía donde habíamos visto que hablaba de esa fuente o de ese balneario, y era la primera anotación. También recogíamos fotos de la fuente y la situación que estaba. Esto nos sorprendió porque en el trabajo llevamos haciéndolo más de 12 años y algunas de las fuentes habían cambiado. Habían cambiado, la mayoría de ellas en que se habían perdido o había venido una riada y se había llevado parte de la fuente, ¿no? Bueno, de la parte histórica que antes os hablaba, aprovecho el ejemplo de Baños de Segura y de Anastasio García López, que cuenta una anécdota sobre las propiedades del agua de Segura que valía para tratar a ciegos. Entonces, dice, un tipo de ceguera, y todavía la gente a nivel particular aún todavía se lo cree, pero lees las historias de Anastasio y entonces te cuenta cómo curaba el agua a los ciegos. Y lo curaba de que los médicos de alrededor, para tratar algunas conjuntivitis, les ponían emplastos de cantáridas, una mosca española que la aplastas, pones el emplasto y te pone el ojo así hinchado. Es decir, que después del emplasto para la conjuntivitis te ponía el ojo hinchado y no veías, es decir, ceguera. Llegaba él y te decía, te lavas con agua clara de la fuente el ojo, ¿no? Con una técnica sencilla de lavar el ojo, y se iba a la ceguera a los 3 días o 4 que le había limpiado el ojo. La técnica es muy sencilla y con cualquier agua que esté limpia, pero aprovechando la de Segura, lo hacía bien, muchísimo mejor que los médicos de alrededor que ponían el emplasto de cantáridas y te hacían una bipitoria en la... Una ficha técnica también de dónde estaba localizada la fuente, qué mapa tenía y las coordenadas exactas, porque ahora con el GPS das las coordenadas exactas de la fuente y te coges el móvil y el GPS le dice las coordenadas y te lleva el mapa. Entonces, que es mucho más fácil ahora encontrar la fuente. También una parte el análisis físico-químico de cada una de las fuentes y otra parte al final de la ficha médica o para qué puede servir las características que tiene esa agua o esa fuente. Y otra parte final, toda la bibliografía que había sobre ese tema. Bueno, con esto casi quería ir concluyendo, decir que cada una de estas fuentes
tiene propiedades por las características de las aguas, por lo que tiene en sí, por sus propiedades medicinales, pero una gran parte también por el sitio donde está. Entonces, al igual que el balneario, muchas de estas fuentes han tenido propiedades curativas unidas al entorno del balneario. Es decir, alguna de estas fuentes, incluso el agua, se dice de que si te la llevas 2 o 3 días va perdiendo propiedades. Bueno, una de las que sabemos con el agua sulfurada, de que conforme la vas alejando del manantial se va evaporando y te vas quedando sin sulfuro de hidrógeno. Otras van perdiendo otras características en cuanto al agua, pero también es importante saber que una parte de esa curación la tiene el ir allí. Como una parte de la curación de la gente que va al balneario la tiene en el viaje. Muchos de ellos con solo salir de su casa ya se han curado del problema. Porque a veces el problema lo tienen de estar discutiendo todo el día en casa. Empiezan el viaje y se pasa. Otra parte es el cambio o la adaptación climática. Es decir, hay aguas que pueden estar curándote una anemia porque son ferruginosas, pero también el estar adaptado a un clima de altura puede estar haciendo correlaciones a esa agua y te recuperes también de la anemia. La modificación de hábitos también, de que conoces nuevos lugares, nuevas costumbres, la dieta, el ejercicio, el reposo, la relajación, la parte social o psicológica y la utilización del agua, tanto en bebida como en las técnicas que se pueden aplicar. Una parte también, que os lo pongo también en el primero, del entorno saludable o biofilia. Ahora se habla mucho de la biofilia, no sé si la gente lo notará. El ejemplo es de que para los niños que son hipermovidos, una de las cosas que mejor les va, aparte de quitarles en la alimentación todas las chucherías que comen, es que estén en contacto con masa forestal. Entonces, el contacto con la naturaleza es una parte importante de esa terapéutica. Y una de las mejores formas de contactar con la naturaleza es el contacto con el agua. Entonces, que el hecho de llegar a las fuentes te mete en ese recurso. Para acabar, con todos estos recursos que tenemos en Aragón, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos los recursos? ¿O hacemos un imponente despilfarro alucinador de entrar en Panticosa? Aquí, donde está el sótano y las máquinas, salieron 3 o 4 manantiales. Se puso encima cemento y se va a hacer otro nuevo establecimiento. Es decir, que a veces arrasamos con qué es lo importante, montar el hotel o el agua. Pues yo creo que el agua. Aunque luego sea importante montar el hotel, pero sin estropear el agua. Bueno, sacamos recursos de un lado, los ponemos en otro. Aquí nos queda tiermas, lo podéis utilizar ahora. Todavía, si no sigue lloviendo, todavía estos días se puede utilizar. Entonces, os lo he traído aquí porque es el balneario de Aragón todavía que tenemos de más estrellas. Entonces, tiene todas del cielo. Francisco Maraver hizo un trabajo sobre la importancia que tenían los balnearios de 3 estrellas y de 4, pero este se sale, este no ha entrado en ninguna estrella. Por cierto, sigue estando el manantial perfecto, con un agua de calidad y que casi sin ningún control la sigue utilizando cantidad de gente y nos demuestra de que un agua mineral natural pues que tiene mucha potencia. Os he traído también, hemos llegado a la Mar de Aragón, teníamos una laguna que servía para mojar esparto y eso, y de repente la convertimos en un balneario. También con tradición, porque ya los árabes y los romanos la habían hecho. Pero tenemos otras lagunas pequeñitas que podrían también ser, y estos son los ojos de Pontil, y que hasta ahora, bueno, se hizo un lavadero y se hizo alguna cosa con el agua, aprovechar, pero nunca nos ha dado por montar otro a la mano.